que nuestra oración en este momento is that you help us que nos ayudes through the power of the Holy Spirit. por medio del poder del Espíritu Santo. Teach us, Enséñanos, give us understanding. danos entendimiento. And Father, we just don't want to be hearers, Y no solamente queremos ser oidores, but we want to be doers of your holy word. pero también hacedores de tu palabra. Gracias. And we pray all these things. Y pedimos todas estas cosas. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And let the church say Y amen. la iglesia Amén. dice, Amen. y amén. Amen. This? Oh, Everybody on this side. Gracias. So for tonight, Así que por esta noche we're going to look at vamos a escudriñar for a subject, por un tema que tenemos, storm theology. que es una teología de tormenta. And I have it on the screen. Aquí lo tengo en la pantalla. And the upcoming slides will have both English and Spanish. El siguiente pantalla va a ver que dice inglés y español. And so our scripture reading Nuestra lectura principal es is going to come from Philippians de Filipenses, chapter 3, capítulo 3, verses 10 verso 10 and 11. y 11. Listen to these words. Escuche estas palabras. I want to know Christ. A fin de conocerle, Yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, becoming like him in his death, llegando a ser semejante a él en su muerte, and so y sí, somehow manera llegarse a la resurrección de entre los muertos. you may claim your seats in the presence of our most holy Por God. favor, tomen asiento en la presencia de nuestro Dios. Storm theology. Una teología de tormenta. Most of us are familiar with what a storm is, Todos nosotros sabemos qué es una tormenta, as we were here praying. así que podemos oír ciertas cosas. Because of the storm outside, we temporarily lost power. Porque había una tormenta de rayos afuera, perdimos un poquito de electricidad. And so most of us associate a storm, Y muchos asociamos que una tormenta, whether if it's rain, snow, or sleet. o puede ser de lluvia o con hielo. We understand what a storm is. Sabemos y entendemos qué es una tormenta. And then when we talk about theology, Cuando hablamos, simplemente es una palabra acá elocuente to say God's word. de decir el estudio de Dios o la palabra de Dios. So when we think about life, Cuando pensamos de la vida, and Jesus told us that he would give us life, y Jesús nos dijo que Él nos daría la vida, and that we may have it more abundantly. y esa vida que la tengamos más abundante. So what can we hold on to ¿De qué podemos retener in the midst of a storm? en medio de una tormenta? There are many flavors to a storm. Hay muchas diferentes facetas de una tormenta. I mentioned previously Mencioné anteriormente, rain, sleet, and snow. quizás la nieve, la lluvia y el hielo. But what do you do when a storm comes to your house? Pero ¿qué hace usted cuando la tormenta llega personalmente a su casa? In other words, En otras palabras, what do you do when you lose a loved one? ¿qué hace usted cuando pierde un ser querido? What do you do when you lose a job? ¿Qué hace usted cuando pierde su empleo? What do you do when the government make laws to work against you? ¿Qué hace cuando el gobierno hace leyes que están en contra de sus creencias? Well, I believe that the Word of God can give us some hope Yo creo que la palabra de Dios nos da una esperanza and help us y nos ayuda through these storms. a través de estas tormentas. The Apostle Paul writes in chapter 3, El apóstol Pablo escribe en el capítulo 3 in verse 1, y del verso 1, finally, my brethren, what book?
Philippians chapter. de Filipenses capítulo 3, verso 1. Finally, my Dice, brethren, finalmente, mis hermanos, rejoice in the Lord. regocijémonos en el Señor, To write the same things to you, que escribimos las mismas cosas hacia ustedes. to me indeed is not grievous. eh, eh, sorry. Philippians chapter 3. A mí no me molesta. To me indeed is not grievous. Y que no es gravioso estas cosas, But for you it is safe. pero para usted es seguro, obviamente. So when we talk about storm theology, Cuando hablamos de teología de tormenta, here the Apostle Paul helps us. aquí el apóstol Pablo nos ayuda. And he writes to this church in Philippi, Y él escribe a esta iglesia que estaba en Filipenses, a church who was suffering persecution. una iglesia que estaba sufriendo persecución. They had their own storms. Ellos tenían una tormenta que estaban pasando. And their storms came about because of who they believed in. Y las tormentas vinieron, o las persecuciones vinieron por lo que ellos habían creído. And their belief was in Christ Jesus. Y su creencia de ellos era en Cristo Jesús. So one of the things that the Apostle Paul, when he writes, Una de las cosas que escribe el apóstol Pablo, he talks about in verse 1, in the last part, y en el verso 1 del capítulo 3 dice, but for you it is safe. y para vosotros es seguro. So there is security Así que hay seguridad that is found que se encuentra in the Word of God. en la palabra de Dios. And when he says that and writes that it is safe, Cuando él dice que esto está seguro, it suggests to us está implicando o sugiriendo something that is firm, algo que está firme, secure, con seguridad, and is not prone to failure or error. y no está dispuesto a fallar. In other En words, otras palabras, what God says is true. lo que Dios dice en su palabra es verdad. And this is why, for the first point, Y esto que para el primer tema que tengo we have to biblically es acá en la pantalla, es de que bíblicamente know Him. conocerlo a Él. And the Him in this passage is Jesus Christ. Él en este pasaje se habla, o estoy refiriéndome a Jesucristo. And when we look at the verse that I read, Y cuando escudriñamos el verso que acabo de leer, in verse 10, el verso número 10, Paul writes that I may know Him. dice el apóstol que para que yo lo conociese a Él. And the reason that I use to biblically know Him, Y la razón que tenemos que conocerlo bíblicamente, because what you know about Him porque lo que usted sabe de Él should line up with Scripture. tiene que alinearse o cuadrar con las escrituras. Because if you do not have the Jesus Christ of Scripture, Porque si usted no tiene el Jesucristo de las escrituras, what you have is something else. lo que usted tiene es otra doctrina falsa. Simply put, Simplemente diciendo, if He is not the Son of God, si Él no es el Hijo de Dios, if He was not born of the Virgin Mary, si Él no nació de la Virgen María, if the Father did not send forth His Son, si el Padre Celestial no había enviado a su Hijo, if He's not a miracle worker, si Jesús no es una persona que hace milagros, and more importantly, if He didn't die for our sins, y más importante, si Él no hubiese muerto por nuestros pecados, the Jesus that we are believing in el Cristo que nosotros ponemos nuestra fe will be in vain. es una fe en vano. But the Apostle Paul gives us some hope. Pero el apóstol Pablo nos da una esperanza. And when we look at the next slide, Cuando miramos el siguiente pantalla a su derecha, a su izquierda, perdón, and we look at Hebrews chapter 6, y en Hebreos capítulo 6, verses 16 through 19. versos 16 a 19, And if you click to the next slide, we have it in Spanish. y aquí está en español. Y es dos cosas inmutables. And what you find in this verse, listen to these words. Mire, escuche estas palabras, léalo allí usted en la pantalla. And the writer of Hebrews write in Hebrews chapter 6,
En Hebreos capítulo 6 escribe el escritor, Verse 16, en el 16 dice, for men verily swear by the greater, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, and an oath for confirmation is to them an end of all strife. y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. And verse 17, El 17 dice, wherein God, por lo cual, willing more abundantly queriendo Dios mostrar más abundantemente to show unto the heirs of the promise para a los herederos de la promesa, the immutability la inmutabilidad of his counsel, de su consejo, confirmed by an oath. interpuso juramento. In other words, En otras palabras, what the writer of Hebrews is teaching us, lo que el escritor de los Hebreos dice, that man que el hombre makes an oath hace un juramento upon his own confession. según sus propias fuerzas o perfecciones. But we have something greater than man. Pero aquí tenemos a alguien mayor que el hombre. And the fact that God himself Y está en concreto que Dios mismo have made oaths, ha hecho juramentos. y'all say promises, O usted se refiere a juramentos y promesas. that we can hold on to Que podemos retener esas promesas and we can take it to the bank. y podemos estar seguros más que ir a un banco para sacar dinero. And in verse 18, En el verso 18 del mismo capítulo that by two immutable things, dice para que por dos cosas inmutables, and what immutable means, y lo que significa inmutable that it does not change. es que no puede ser cambiado. And just as he says in Malachi, Así como dice en Malaquías, that I am the Lord God, que yo soy Jehová Dios and I change not. y yo no cambio. So the writer in Hebrews writes El escritor de los Hebreos dice that by two unchangeable things, que por dos cosas inmutables que no cambian, which it was impossible for God to lie. que era imposible que Dios mienta. And so in other words, what the writer of Hebrews is saying, Lo que el escritor de los Hebreos dice, two things, dice dos cosas. that his word and his promises are good, Que su palabra y sus promesas son verdad. and it's impossible for God to lie. Y la otra es que es imposible que Dios pueda mentir. And the writer of Hebrews Y el escritor de los Hebreos, goes on to write, we might have a strong consolation. y luego dice para que tengamos un fortísimo consuelo. So in other words, we have some comfort. En otras palabras, tenemos un consuelo de parte de Dios. We have some confidence. Tenemos no solamente consuelo, pero tenemos confianza. And because we know those two things, Y porque sabemos o entendemos estas dos cosas, through the power of the Holy Spirit, por medio del poder del Espíritu Santo, if you believe it, si tú lo crees, it should cheer you up. debe de alegrarte. So no matter what it looks like in a storm, Quizás tu tormenta es muy difícil, no matter what life throws your way, o quizás la vida te ha aventado curvas. we have a God Tenemos un Dios who sits high que se sienta en la atmósfera del universo and looks low, y está mirando hacia la tierra. and he's able Y Él es más que capaz to calm the storm. de calmar tu tormenta. He's able Él es más que capaz to give us peace through the storm. de darte paz en medio de la tormenta. He's able Él tiene el poder to change the hearts of kings, de cambiar el corazón de reyes rulers. y de gobernantes. He's able to change government policies Él tiene el poder para cambiar pólizas de gobiernos that seems to work against his people. que aparentemente está trabajando en contra del pueblo de Dios. And this is the confidence
that we can have, Y esta es la confianza que podemos tener, no matter how it looks. aunque se mira oscuro afuera. Because as believers, Porque como creyentes que somos, we walk by faith caminamos por fe and not by sight. y no por vista. To biblically know him. De conocerlo bíblicamente hablando. So the Apostle Paul, Así que el apóstol Pablo he writes escribe estas palabras, that he wants to know him. que él quiere conocerlo a Cristo. And so, going back to Philippians chapter 3, Y regresándonos a Filipenses capítulo 3, and when we talk about to know que cuando hablamos, donde dice que quiero conocerle, to know him is more than head knowledge. conocerle a él no es nomás tener un entendimiento de él. To know him is more than what Grandma told me about him. Y conocerle es más que lo que tu abuelita te contó de Dios. To know him involves a relationship. Conocerle verdaderamente a él requiere una relación con él. And that's one side of the coin. Y eso es solamente un lado de la moneda. The other side of the coin El otro lado de la moneda is to trust in him. es de confiar en él. To trust in his ways. Confiar en sus caminos. The prophet Isaiah, El profeta Isaías dijo, he writes in Isaiah chapter 55 verse 8, en Isaías 55 verso 8, for my thoughts are not your thoughts, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, nor are your ways are my ways. ni tus caminos mis caminos. Just as higher as the heavens are above the earth, Así como los cielos son más altos que la tierra, my thoughts and my ways are above yours. mis pensamientos y mis caminos son mucho más mayor que los tuyos. So Philippians chapter 3 verse 10, that I may know him. Y Filipenses 3:10 dice, para al fin de conocerle. Now the apostle Paul, Así que el apóstol Pablo, if he was relying on himself, estaba él como su equipo confiando en su propia fuerza. he had a lot to boast about. Él podía aún confiar en sus propias obras que había hecho. Matter of fact, in Philippians chapter 3 verse 5, En Filipenses capítulo 3 y verso 5, he said that he was circumcised on the 8th day. él dice, yo fui circuncidado al 8º día, And he was of the stock of Israel. y que era del linaje de Israel, So in other words, what he's saying is that he's a true Jew. diciendo, yo soy un verdadero judío. And he knew what tribe that he came Y from. él sabía de qué tribu había venido, He said he was a Hebrew of the Hebrews. que era hebreo de hebreos, dijo. So in other words, the Apostle Paul said he stood out from among the rest. Quiere decir que él sobresalía de los demás. And then he said, as far as touching the law, Y dice, y concerniendo en la ley, he was a Pharisee. dice, era un fariseo. So in other words, En otras palabras, the Apostle Paul said he had it going on. dice que él lo tenía todo. But later on, he says that he count all that as done. Pero después dijo, todo eso es como basura para mí. As a matter of fact, he said that these things are a loss. Dice, estas cosas son pérdida para mí. But what matters is the things of Christ. Que lo que más importante que a él le era para su vida eran las cosas de Cristo. So when he gets back to chapter 3, verse 10, Así que cuando llegamos a capítulo 3 y verso 10, that I may know him. dice, a fin de conocerle, And I said earlier that the knowing y ya expliqué que para conocerle a él, involves a relationship with him requiere una relación, intimidad con él. and being able to step out in faith. Y poder por la fe You need your faith to deal with storms. tratar con las tormentas. You can't do it with your own strength or might. No puedes tratar con las tormentas con tu propia fuerza. You need to tap into God, the Holy Spirit. Necesitamos a nosotros meternos con el Espíritu Santo de Dios. That way, De esa forma you won't repay evil for evil. podemos, no vamos a pagar el mal con mal. That way, De esa manera, if you trust in the Lord, si ponemos nuestra confianza en Dios, you'll continue to do things pleasing to the Lord. continuaremos haciendo cosas que le agradan a Él. Because it just could be Porque quizás puede suceder esto, the Lord could be testing que el Señor mismo nomás te está probando. his children.
y él prueba a sus hijos. Child of God, how much Hijo de Dios, ¿cuánto do you believe in Jesus Christ? cree usted en Jesucristo? Most people will praise Jesus Mucha gente adora a Dios when things are favorable. cuando las cosas son favorables para ellos. In other words, when things are going good in your life, Cuando las cosas están fluyendo bien en su vida, when we're on the mountaintop. cuando estamos en el pináculo de la montaña. But can you give him some praise Pero usted puede verdaderamente adorar a Dios in the valley? cuando está siendo perseguido en el valle. Can you give him some praise Usted puede verdaderamente darle alabanza a Dios when total chaos is going on in your life? cuando su vida está siendo destruida. Can you give him some praise Usted puede darle gloria a Él when life seemed to go in a way that you didn't think it ought to go? cuando la vida suya no va en los planes que usted había planeado. The Apostle Paul writes that I may know him. Y el apóstol dijo, para al fin de conocerle. And then he goes on, next slide. Y el siguiente pantalla a su izquierda dice, Not only do we need to biblically know him, no solamente tenemos que conocerle bíblicamente, but another biblical truth is that power comes only by trusting in him. que el poder que recibes de Dios solamente viene por confiar en Él. So the Apostle Paul, he learns something while being in the storm. Y el apóstol Pablo aprendió algo mientras él pasaba por la tormenta. He learned how to truly depend on a true and living God. Él aprendió a cómo verdaderamente y totalmente depender en el Dios verdadero. You can say that you holy, Usted puede decirlo y como santurrón, but when testing time comes, pero cuando viene la prueba verdadera, are you going to remain holy? usted va a quedarse caminando en santidad. And this is something that we ought to know. Esto es algo que usted debe de saber, See, the power only comes by trusting in him. que el poder de parte de Dios solamente viene por confiar en Dios. So if you are trusting in anything else, Si usted pone su confianza en cualquier otra cosa, you are not trusting in him. usted no está confiando en Dios. In other words, En otras palabras, if you are trusting in self-help books, si usted está confiando en libros que usted lee, if you're trusting in those little fortune cookies they give you when you go to Panda Express, o en esos cookies, galletitas que le dan cuando van a las pandas, if you're trusting in everything that you see on the news, o las noticias que salen en Telemundo, and I gotta admit, it's kind of frightful, isn't it? y a veces que usted las ve y es muy entretenimiento, ¿verdad? And there's no power in that. Pero la verdad es que no tienen poder esas cosas. The Apostle Paul said, and the power of his resurrection. Y el apóstol dice, y el poder de su resurrección. And the reason that we need this, Y la razón que necesitamos este poder, because in Philippians chapter 3, verse 2, porque en Filipenses capítulo 3 y verso 2, he says, beware of the dogs. dice, guardado de los perros. And in the context of this passage of scripture, En el contexto de este pasaje, these are not four-legged creatures that we grow to love. no está hablando de estos mascotas que tenemos en el hogar. But the Apostle Paul uses this in a negative way Él usa esta terminología en una forma negativa to describe individuals para describir a individuos who are impure, que son impuros, who are morally corrupt. que están moralmente corrompidos. In other words, En otras palabras, when a person deviates from scripture, cuando una persona se desvía de las escrituras, when a person claims to have a word from the Lord, cuando una persona rehúsa tomar una palabra o consejo de Dios and you can't find it in scripture, y quiere usarlo de otra persona y no se encuentra en la escritura, this is an impure person. esto es la Biblia, lo llama a una persona impura. Who will let a rapist or a thief come into their house? ¿A quién de ustedes permitiría que un violador o un ladrón entre a su casa? Who will go to the wilderness and hunt without a gun? ¿Quién iría al desierto a ir a cazar venado sin rifle o sin arma? So when we talk about storm theology, Cuando hablamos de la teología de tormenta, we learn that we have been equipped
encontramos o aprendemos de que hemos sido equipados with this power o revestidos con este poder from on high. de lo alto. And if you go to the next slide, Y cuando vamos a la siguiente pantalla a su izquierda, listen to these words in Acts chapter 1, verse 8. escuche estas palabras en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8. And as Luke writes Acts, the book of Acts, Y Lucas, el doctor Lucas escribió el libro de los Hechos he writes in verse 8, y escribe en el verso número 8. but you will receive power Dice, pero recibiréis poder when the Holy Spirit comes on you. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. And then he goes on, and you will be my Y witnesses dice, y me seréis testigos in Jerusalem en Jerusalén and in all Judea y en toda Judea, and Samaria en Samaria, and to the ends of the earth. hasta lo último de la tierra. So there's a time Así que hay un tiempo that Jesus que Jesús, Christ, que Jesucristo, our Savior, nuestro Salvador, who is Lord, que es el Señor, told his disciples le dijo a sus discípulos that you will receive power. que ustedes recibirán poder. And so, Sister Nancy, what is this? What is this power? Y Nancy, ¿qué es este poder? Is this power something I can do with my own strength and might? ¿Es poder de que algo por mi propia fuerza? Can I go to Planet Fitness and work out and gain this power? ¿Puedo ir al gimnasio para obtener este poder? Can I order this power from Amazon? ¿Puedo ordenar este poder de la compañía Amazon? Jesus said that this power comes from on high. Jesucristo dijo que este poder viene de lo alto. And when we talk about this power, Cuando hablamos o nos referimos de este poder, this word there is dunamis. esta palabra es dunamas. And dunamis, Y la palabra dunamas en el griego, most of us are familiar with dynamite. todos conocemos la dinamita. But dynamite doesn't explain everything we need to know about this power. Pero la dinamita verdaderamente no explica claramente qué significa este poder. And an example of dunamis Un ejemplo de dunamas comes in Genesis chapter 1, verse 1. viene en Génesis capítulo 1 y verso 1. In the beginning, God En el principio Dios created the heavens and earth. creó los cielos y la tierra. And it goes on and says that the earth was without form and void. Y que la tierra estaba sin vacía. Now here we go. And he said that the Holy Spirit covered the earth. Y aquí dice el Espíritu Santo cubría toda la tierra. And the voice of God said, let there be light. Y la voz de Dios dijo, hágase la luz. Bam! Rápido como rayo. That's the dunamis type of power. Eso es la palabra dunamas. When he's able to speak something in existence Cuando puede el Dios hablar algo para que exista that never existed. que no existía anteriormente. And notice in Acts chapter 1 verse 8, Y note usted, o fíjese en Hechos 1 y verso 8, you have power, dice ahí, tenemos poder, which is dunamis, que significa dunamas. and then you have the Holy Spirit. Y luego tenemos al Espíritu Santo. So a person can't claim power Una persona no puede decir que tiene poder if they don't have the Holy Spirit. si no tienen el Espíritu Santo. And that's one of the challenges Y ese es uno de los retos that both you and I que usted y yo face nos encontramos while we're in a storm. mientras estamos en una tormenta. We begin to doubt God. Empecemos a dudar de Dios. We begin to worry ourselves to death. Empezamos a preocuparnos hasta punto de morir. But the Apostle Paul, he reminds us Pero el apóstol Pablo nos recuerda o nos amonesta in Philippians chapter 3 verse 10 en Filipenses 3 y verso 10 that I may know him. que al fin de conocerle a Él, That's the relationship side eso se trata de tener una relación con Él and the power of his y el resurrection. poder de su resurrección. See, it took God Así que esto le tuvo que ser Dios to raise up a dead person. de levantar o resucitar a una persona que estaba muerta. It took God Tuvo que haber sido Dios to open up the sight of the blind. para abrirle los ojos a los ciegos. It took God Tuvo que haber sido Dios
to tell a person to pick up their mat and walk. de decirle al paralítico, toma tu cama y camina. And it took God Tuvo que haber sido Dios to save both you and I. para salvarte a ti y a mí. Because in Ephesians chapter 2, verse 8, Porque en Efesios capítulo 2 y verso número 8, listen to these words. escucha estas palabras. For by grace. Dice, porque por gracia, So when we say grace, cuando hablamos de la palabra gracia, you say God. estamos hablando de Dios. Because the definition of grace Porque la definición o la explicación de la palabra gracia is receiving something es recibiendo algo that we don't deserve. que no merecíamos. So it says, for by grace we are saved Dice que por la gracia soy salvo through faith. por medio de la fe. So all God is asking for us to fully trust in Him. Y Dios nos está diciendo es simplemente pon tu confianza en mí. And when you fully trust in Him, Y cuando haces esto de confiar en Él, not only would you have the relationship with His Son, Jesus Christ, no solamente tendrás una relación íntima con su Hijo Jesucristo, but you'll be willing and able to walk in the steps He has ordered for each and every one of us. pero podrás caminar en una forma decente con tus pasos ordenados por Dios. So it's power in trusting Así que hay poder en confiar in Him. en Él, o sea, en Dios, en Cristo. And next slide. El siguiente pantalla a su izquierda. And so we talked about to biblically know Him, Y hablamos de que bíblicamente conocerle. and we talked about power in trusting in Him. Y hablamos de poder en confiar en Él. Now, suffering Ahora vamos a hablar del sufrimiento while living for Him. mientras vivamos para Él. So Paul, he writes again in Philippians chapter 3, verse 10, Y en Filipenses capítulo 3 y verso 10 dice, that I may know Him dice que al fin de conocerle and the power of His resurrection. y el poder de su resurrección. Jesus died, didn't He die? Jesucristo murió, ¿acaso no murió? But before He died, He suffered. Pero antes de que Él murió, Él sufrió persecución. And this is what the Apostle Paul is saying, and the fellowship of His sufferings. Y dice el apóstol en 3:10 de Filipenses, dice, y la participación de sus padecimientos. And so in other words, the Apostle Paul said that he devoted his life En otras palabras, dijo el apóstol que él entregó o dedicó toda su vida to Christ. hacia Jesús. And whatever it led him, Y no importa a dónde se encontraba, whether it was getting beat with 39 lashes, si lo latigaron 40 veces menos uno, multiple shipwrecks, y obviamente quedó naufragando en el mar, stoned to death, y muchas veces lo apedrearon hacia morir, and having your friends and family turn on you. y sus familiares y sus amistades le dieron las espaldas. The Apostle Paul said that he was willing Y el apóstol Pablo dijo que él estaba dispuesto to fellowship. de tener esta participación. And when we talk about this fellowship, Y cuando hablamos de esta participación, the word means to partake, es de participar, to join in. de meterse más allá. And because our Savior Y porque nuestro Salvador suffered, sufrió. the servant is not greater than the master. Y si él sufrió, el sirviente no es mayor que el siervo, que su siervo. So we are going to suffer. Así que si él sufrió, nosotros también vamos a tener padecimiento. And this is why I gave the point, suffering while living for Him. Y por eso puse ahí sufriendo o teniendo padecimientos para vivir para él. And this is why we ought to come together Por eso tenemos que reunirnos como pueblo and continue to worship y continuamente adorarle, no matter what the storm is bringing. aunque la tormenta de tu vida personal está severa.
Because even though we may be suffering, aunque nosotros podemos estar sufriendo padecimientos, we got family and friends who are suffering as well. y hay familiares y hermanos en Cristo que también están sufriendo padecimientos. And because they may not have the relationship Y quizás ellos no tienen, muchos que no conocen a Cristo no tienen una relación con el Señor, or not willing to trust Him, y quizás ellos no tienen la confianza de poner su confianza en Él, they're going to need us to be intercessors ellos necesitan que usted y yo seamos intercedores for them. para ellos o a su favor. So the Apostle Paul said, and the fellowship of His suffering. Y el apóstol Pablo dice, y conocerle en la participación de sus padecimientos. And this suffering could come in many forms. Y este sufrimiento viene en diferentes facetas. If you have a child or grandchild Y si usted tiene hijos o nietos with some type of illness, que quizás tienen una enfermedad, it will cause you to suffer. causa que usted sufra. When you see what's going on right now in the news, Cuando usted ve la noticia de lo que está ocurriendo, y'all say suffering. usted puede decir sufrimientos. But the Apostle Paul says, Pero el apóstol Pablo dijo, and he writes, y escribe estas palabras, to encourage us es para animarnos, to tap into the power para que nosotros nos metamos más en el poder, that we have received el poder que hemos recibido as believers in Christ. como creyentes en Cristo. And that's God the Holy Spirit. Y este poder es Dios, el Espíritu Santo. Now he says, now while you're in a storm, Y dijo, mientras estás en la tormenta, I want you to behave. quiero que se comporten, I want you to have such an attitude quiero que tengan esta actitud that reflect que refleje the God of your salvation. el Dios de tu salvación. And then he goes in this last part of this verse, Y en la última parte del verso dice, being made conformable llegando a ser semejante unto his death. a Él en su muerte. So if you go to the next slide, El siguiente pantalla usted la ve. and now you see Ahora puede ver usted esto. the last point, Que el último tema es esto. transform into the glory of him. Transformado a su imagen y a su gloria. And child of God, Esto está hablando de Dios. this is what we have to look forward to. Esto es, si esto le sucedió a Jesucristo hombre, esto también debemos nosotros de animar a hacer lo mismo. To be transformed. De que seamos transformados. And that's what the goal is. Esto es nuestra lema. Because even if this storm Que aún en medio de una tormenta that we're in que puedes estar pasando get the best of us, y quizás te ha vencido en ocasiones, we have a promise in Scripture right here. tenemos una promesa en las Escrituras aquí mismo, Because we placed our faith in Him, porque hemos puesto nuestra fe en Él, the one who stepped down through 42 generations. el que vino a través de 42 generaciones. We placed our faith in Him, Pusimos nuestra fe en Él, who walked the dirty roads of Palestine. los que caminó los caminos polvientos de Palestina. The same one Ese mismo Cristo that we placed our faith que in, pusimos nuestra fe en Él, He has made us a new creature nos ha hecho nuevas criaturas in Christ Jesus. en Cristo Jesús. So if you go to the next slide, Así que al siguiente pantalla dice, and we look at 1 John chapter 3, verse 2. y veamos 1 de Juan capítulo 3 y verso 2, And this is towards the end of your Bible. y esto es al final de su Biblia, si usted quiere ir ahí o ver la pantalla. Don't confuse this with the Gospel of No John. confunda esto con el Evangelio de San Juan. The same John wrote it, but this is 1 John chapter 3, verse 2. El mismo autor la escribió el Evangelio, pero aquí son las epístolas. And he writes, he says, dear friends. Y dice, amados. And he's on a happy note. Y esto es, ¿verdad?, algo feliz que está escribiendo. And he writes, now we are children of God. Dice, ahora somos hijos de Dios. And what we will be Y dice, aún no se ha manifestado. has not yet been made known. Dice, lo que hemos de ser. So in other words, En otras palabras, if this storm get the best of you, si la tormenta te está venciendo, that's okay.
No te preocupes, because the Lord porque el Señor has so much more for us. tiene mucho más para usted. The same John wrote in John chapter 14, El mismo autor escribió en el Evangelio de Juan 14, and he said, in my Father's house, dijo, en la casa de mi Padre there are many mansions. muchas moradas hay. If it was not so, I would have told you. Si no fuera cierto, no se los hubiera dicho. And he says, I go and prepare a place for you, Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, that where I go, you will also be. para que donde yo estoy, ustedes también estén. And then we get some more, something to shout about. Y también tenemos algo más para darle un grito de júbilo. And he declares Y declara estas palabras. and give us a promise Y nos da otra promesa aquí, that he will come back que Él regresaría and receive us to himself. y a recibirnos a nosotros hacia Él mismo. You got to take your arms and just wrap and get to walking like this. Y usted debe de agarrar sus brazos y decirle, gracias Señor que me vienes a recoger. Because this is what the Lord has promised. Porque esto es lo que Dios ha prometido. But John said that, but we know that when Christ appears, Y Juan dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, see, when Christ appears, he gonna set the record straight. cuando Él se manifieste, Él va a poner todo en cuenta. The President of the United States, El presidente de los Estados Unidos, the Supreme Justices, los jueces de edad superiores, the governors, los gobernadores the mayors, y los alcaldes policia, y la policía they're gonna have to give an answer van a tener que darle cuentas to Christ a Cristo when he appears. cuando Él se manifieste. But what we have as confidence, Pero lo que nosotros tenemos de confianza es esto, that when he appears, que cuando Él se manifieste, I believe that's the rapture of the church. yo creo que esto es el arrebatamiento de la iglesia. When Paul writes in 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, Cuando Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 4:16, when he said that the dead in Christ shall rise first, que los muertos en Cristo resucitarán primeramente, and then those who are alive shall be caught up. y luego nosotros que estamos vivos seremos también arrebatados. And so he says, we shall be like him. Y dice, entonces seremos como Él. Isn't that beautiful? ¿Acaso no es una promesa hermosa eso? Y'all know he was in that tomb for 3 days, Yo sé que estuvo en la tumba por 3 días, but early pero temprano el domingo, on Sunday morning, temprano por el domingo, he got up Él se levantó and he declared, y declaró all power and authority have been given unto him. que toda autoridad y poder se ha dado hacia Él. And before he ascended to the Father, Y antes que Él ascendió hacia el Padre, for a period of 40 days, aquí en la tierra por un periodo de 40 días, he appeared unto his disciples. Él se apareció o se demostró a sus discípulos On the first day of the week, en el primer día de la semana, which is Sunday. que es el domingo. So what we can learn, Lo que podemos aprender de esto, don't miss Sunday worship, que nunca pierda un culto de domingo, no matter what it looked like outside, aunque la afuera esté lloviznando, no matter what you see and hear on the news. aunque usted vea malas noticias en las noticias. Don't miss your Sunday worship, Nunca pierda un servicio, because on Sunday, porque el domingo people can be healed, pues, la gente puede ser sanada. both physically and spiritually. No solamente físicamente, pero también espiritualmente. On Sunday, Es el primer día de la semana, el domingo, broken hearts can be fixed. que los corazones quebrantados pueden ser sanados. On Sunday, El domingo we can come together podemos reunirnos corporately y corporalmente and come boldly to the throne of y grace venir confiadamente al trono de la gracia and make our requests y traer nuestras peticiones and our y supplications nuestras súplicas and send it up to a God of our y salvation. dárselas al Dios de nuestra salvación. And because we are in Him, Y porque estamos en Él, that's Jesus Christ, Él es Cristo Jesús, who's right now sitting at the right hand of His Father. que en este momento está sentado a la diestra de Dios Padre. Because we have a relationship
with the Father through His Son, Jesus Christ. Y porque tenemos relación con Cristo, Jesus is making intersection for both you and I. Él está haciendo intercesión por usted y por mí. So just when you're ready to give up Así que cuando ya estaba a punto de aventar la toalla blanca and throw in the towel, y aventar la toalla, remember what the Apostle Paul, he taught us, acuérdense lo que el apóstol Pablo dijo, that I may know Him que al fin de conocerle, and the power en of His el resurrection. poder de su resurrección. And brothers and sisters, Y hermanos y hermanas, that is storm theology. esto se trató el tema de teología en la tormenta. And let the church say Y amen la iglesia diga amén. and amen. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, gracias, Reverend Elsie. Vamos a recoger la ofrenda y luego